Y continuamos en el análisis sobre este tema de la ocupación y empleo y el adulto mayor, y le doy la bienvenida al profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, a Tonatiuh Martínez. Tonatiuh, profesor, bueno, pues platicar y que nos des tu opinión, tu análisis sobre cuál es el panorama actual. Ya un poco hemos estado platicando sobre las barreras, lo complicado, este paradigma que tenemos sobre que parece que la idea que es que el adulto mayor pues llega a una edad en la que ya no sirve para trabajar y bueno, pues sigue siendo una fuerza laboral. Profesor, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme con ustedes. Pues mira, hay dos grandes puntos de vista que se contraponen. Uno es precisamente el de mantener a los adultos mayores en el mercado de trabajo. Evidentemente, muchas personas de esta edad pueden seguir trabajando, tienen fuerza, su capacidad mental está al 100% y pues podrían bien desempeñarse en actividades económicas relevantes para la economía nacional. Sin embargo, también hay un punto de vista que se contrapone del ciclo de vida, en donde se espera que después de cierta edad los adultos mayores pasen a un retiro precisamente del mercado de trabajo y puedan vivir dignamente y tranquilos los últimos años de que les quedan. Sin embargo, hay que hablar de varios factores, por ejemplo, de que la esperanza de vida en las últimas décadas se ha incrementado bastante. Estamos hablando de que cuando se empezaron a crear los primeros sistemas de pensiones, precisamente están íntimamente relacionados con el retiro de los trabajadores, pues se pensaba que los adultos no iban a superar los 65 años. La esperanza de vida en México es, dependiendo de si es mujer o hombre, cambia, pero está alrededor de los 80 años. Entonces, Sí. en ese sentido, todavía podríamos decir que hay un rango importante, un rango tal vez de 5 años, en donde el retiro podría incrementarse si es que el adulto así lo quiere. Sin embargo, desde mi punto de vista, es una buena edad los 65 años como para comenzar a plantearse el retiro del mercado de trabajo. Aquí siguiendo estas dos opiniones y siguiendo esta segunda, desde la perspectiva de una fuerza laboral que digamos todavía tiene, como tú comentas, Tonatiuh, todavía tiene fuerza, todavía tiene su salud mental, todavía está perfectamente fina, ágil. Se debería de estar planteando entonces quizás más bien el tema de la jubilación hacia otro rango de edad, y además si es que el sistema de pensiones en términos económicos de recursos lo podría sostener, pensando en que a lo mejor pues estoy hablando ya en una revolución, ¿no? Que de pronto uno puede pensar, ¿cómo vas a mover nuevamente mi edad para pensionarme cada vez más? Pero bueno, como comentas, la edad y la esperanza de vida, pues cada vez estamos viendo personas que se jubilan y luego los veo hasta deprimidos porque pues se quedan sin su día a día y todavía tienen mucha fuerza física y mental, ¿no, profesor? Sí, creo que tocas dos puntos muy importantes. El primero es el de la jubilación actual y cómo podría incrementarse en términos de años. Y es que en muchos países, por ejemplo en Uruguay, existe un tipo de jubilación o un modelo de jubilación en donde parcialmente vas dejando de ir a trabajar. Es decir, en lugar de tiempo completo, vas, por ejemplo, medio día. Mira. Hay otro tipo de sistemas de pensiones en donde se vuelve por ley, se legisla en donde cada cierto tiempo y con relación a ciertas variables que enmarcadas en la legislación, se va a incrementar los años para poder jubilarse. Es decir, en lugar de 65, bueno, se adecúan los sistemas de pensiones para decir, bueno, cuando lleguemos al 2027, en lugar de ser 65, van a ser 66.5 y después de 10 años van a ser 63.5. Después se volverá a hacer una valoración pues para irlo escalando, ¿no? Y está muy relacionado con la esperanza de vida. Ahora, los sistemas de pensiones en México, en términos de presupuestales, si es posible hacerlo, ¿no? Pues hay que entender que hay dos grandes sistemas de pensiones en nuestro país, los de las personas que acceden a una jubilación por su trabajo, por el trabajo que desempeñaron, y otra por la pensión universal, ¿no? Y es que la mayoría de los adultos mayores van a acceder y están accediendo a una pensión únicamente por la pensión universal, es decir, alrededor de 3.850 pesos actualmente bimestrales, y que se aumentará a 6.000 pesos, ¿no? Entonces, las pensiones, no nada más en México, sino en el mundo,
es una de las grandes presiones presupuestarias que están teniendo los gobiernos, que van a incrementar en Claro. el tiempo, y que tenemos que financiar todos con los impuestos, ¿no? Ujú. Eh, Hablando en porcentajes de los que se jubilan por su trabajo con las del pensión universal, me imagino que una gran mayoría o más si hacemos la comparación 50 y 50, yo creo que los que adultos mayores que reciben su pensión universal debe ser la gran mayoría, ¿no? Creo, Y así es. profesor. La gran mayoría de los adultos mayores en el país es quien recibe una pensión universal. Y no olvidemos que la pensión, no, la pensión contributiva, que es la que uno recibe al terminar sus años de trabajo formal, está ligada enteramente precisamente a cuántos años cotizaste en el mercado. Y sabemos que en el país nosotros tenemos una informalidad bastante amplia, lo cual está directamente relacionado pues al tamaño de las pensiones contributivas. La mayoría de las personas está recibiendo una pensión universal, y esto se debe también a una modificación que se dio en 2018. Este gobierno fue quien Ujú. impulsó la pensión universal para adultos mayores, y de hecho quien la incrementó de los 500 pesos que teníamos en 2018 a 3.850 pesos actuales. Ya, oye, parece como si fuera, y espero no sonar, pero parece como una especie de privilegio a aquellas personas que pues tuvieron el privilegio, vaya, lo repito, de haber estudiado una carrera y que a través de su grado académico pudieron alcanzar un buen empleo y con ello pues una buena jubilación, ¿no? Dependiendo, vaya, de ese privilegio podrán alcanzar una buena jubilación, porque con lo que me imagino que que se pueda recibir con estos 3,000, casi 4,000 pesos, pensando frente al panorama económico con una inflación del 7.9%, pues no va a alcanzar para muchas cosas, profesor. Sí, tienes razón, sin duda la movilidad social que te permite ingresar a una carrera universitaria, terminarla y probablemente continuar tus estudios, te posiciona en un lugar diferente en el mercado de trabajo, y ante las empresas. Es mucho más fácil para una persona acceder a un trabajo cuando tiene una licenciatura o un posgrado que cuando no lo tiene. Y en ese sentido te posiciona o te posicionaba diferente, porque también hay un claro cambio de tendencia a partir de los 90, en términos de las personas que acceden a un buen empleo cuando tienen una carrera y cuando no la tienen. Además, no hay que olvidar que en 1997 México inicia un nuevo modelo de pensiones. El modelo de pensiones se privatiza, Ujú. y ahora las personas que tienen una buena pensión son aquellas que accedieron a través de la ley del 73, esa ley que permitía las Ujú. pensiones por beneficio definido. Actualmente tenemos pensiones por contribución por cuentas individuales, que no es el mejor modelo de pensiones, un modelo de pensiones pensado para mercados formales ampliamente desarrollados, y en México pues no tenemos ese modelo de pensiones. Por eso, desde mi punto de vista, la manera en cómo la economía política funcionó en 2020 para mantener el modelo de pensiones actual implicó que se llevara a la Constitución la pensión para adultos mayores. En lugar de tenerlo Ujú. en una legislación secundaria, se llevó a la Constitución tanto la pensión universal para adultos mayores como para personas con discapacidad, niños y niñas. Ya, y actualmente ni ese tema ni figura en la agenda política actual, profesor, no se ve que esté cerca pues una discusión sobre esto. Yo recuerdo algunos jubilados que están muy molestos por el tema del pago en UMAS y no a pesos, y bueno, así viceversa, pero independientemente de esa protesta muy de casos muy específicos, en la agenda política no se ve que se pueda llegar a tocar una especie de reforma a las pensiones, profesor. No se ve cerca. Fue un tema muy sonado en 2019 y 2020. Fue muy sonado porque se jubilaba la primera generación de personas bajo el nuevo modelo de pensiones, esto en 2021, y únicamente el 1% de esa primera generación iba a poder acceder a una pensión. Ujú. Entonces, fue cuando se reforma la legislación, se modifica en términos de la pensión mínima garantizada, que fue otro gran colchón que metió este gobierno. La pensión mínima garantizada se disminuyen las semanas necesarias para poder acceder a esta, y se amplía el rango que te van a otorgar cuando accedas a la pensión. Y fue la reforma que se dio a las pensiones. Yo, en términos personales, yo estoy de acuerdo con este modelo de pensiones,
De hecho, escribí un par de textos al respecto. Sin embargo, considero que solo la economía política nuevamente que se dio para mantener el sistema de pensiones actual tiene mucho que ver con los empresarios. Y uno, en la mañanera, cuando se anunciaron las reformas en 2021, al final que quedaron enmarcadas en la legislación, estuvieron amparadas pues de grandes cotos de poder en donde estuvieron los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, élites de los sindicatos y algunos representantes populares, ¿no? Bueno, ahora ya para ir cerrando y hablando un poco de la ocupación y empleo actual, teniendo en cuenta que, bueno, vemos una recuperación económica que inclusive ya se está planteando una posible estancamiento de la economía, ya se habla una especie de una recuperación en K. Esta recuperación, se cae la economía y unos sí pueden salir y otros pues se van hacia abajo, independientemente de todo lo que se planteó que iba a venir en palomita. Y bueno, frente a este panorama, profesor, ¿cuáles las ventanas de oportunidades que puede llegar a tener un adulto mayor en este momento, profesor? Mira, una de las grandes ventajas de las pensiones universales fue que fueron un gran colchón, pero no nada más para los adultos mayores, fue un gran colchón para las familias en general. Un análisis que realizó el Coneval y que publicó en 2020 indica que los jefes de familia de 8 de cada 10 casas en México son las personas adultos mayores. Esto evidentemente por la jerarquización que nosotros les damos a las personas de más de 65 años o las personas de mayor edad en nuestros hogares. Pero en términos financieros, la pensión universal le ayudó a las familias a sortear un poco la crisis económica. Ahora, en términos de empleabilidad, desafortunadamente es mucho menos frecuente que contraten a una persona ya de edad avanzada que a una persona joven. Y esto es parte de la discriminación que viven las personas adultas mayores. ¿En dónde se pueden desempeñar? Bueno, afortunadamente ahorita tienen la pensión universal. Y yo más bien lo vería en un tema de continuar con el trabajo, si es que tienen un trabajo formal, o iniciar probablemente un negocio. No olvidemos que la pensión universal para adultos mayores va a crecer como crezca la inflación cada año y va a ser un beneficio, un flujo económico que van a tener permanente. Interesante cómo lo planteas, sobre todo pensando en que ¿cuántos adultos mayores? Ya debe de ser algo muy personal, reciben su pensión y bueno, ya inclusive ellos mismos dicen, bueno, ¿para qué me salgo? ¿Para qué me voy a trabajar si pues no tengo la necesidad? Cuando pues en realidad debe ser el panorama distinto. Una última pregunta, profesor, preguntarte sobre veo de pronto en este mercado laboral pues se han dado también muchos nuevos empleos, nuevas tendencias, ese chip, ese paradigma. El adulto mayor, ¿por qué no incursiona en esas nuevas tendencias de empleo laboral? ¿Por eso mismo, por las mismas barreras sociales que tenemos de pronto la población en México? No nada más sociales, sino también tecnológicas. El crecimiento económico va muy de la mano de la evolución tecnológica. La evolución tecnológica es exponencial. Es muy difícil que para un adulto mayor que va perdiendo capacidades físicas, por ejemplo la vista, también en términos de movilidad, tome un celular y comience a agarrarlo, o una computadora, en donde pues, muchas veces para personas ya de 35 años, 40 años, pues, se vuelve difícil empezar a aprender a programar, por ejemplo. Sin embargo, yo considero que se pueden todavía generar educación tecnológica para personas adultas mayores y que aporten también. Bueno, hemos visto, por ejemplo, en plataformas tecnológicas que enseñan a cocinar, enseñan diferentes tareas, enseñan diferentes oficios, pero me parece bastante valioso que se ingrese, por ejemplo, a través de la educación para personas más pobres. Ya. Pues profesor Tonatiuh, interesante la charla, le agradezco como siempre su tiempo y seguimos al pendientes. Muchísimas gracias al profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, Tonatiuh Martínez, por esta charla. Gracias por la invitación, cuando gusten.